Un saludo, amantes del misterio. Hay secretos enterrados tan profundos que reescriben todo lo que creíamos saber. Hemos viajado a la antigüedad, a una época donde se supone que la ciencia aún dormía, pero hemos encontrado un eco tecnológico que no debería existir. Imagina un objeto que, sin explicación, adelanta a la humanidad por milenios. Este artefacto es la llave a un enigma que se ha guardado en silencio durante 2000 años. ¿Qué fuerza, qué conocimiento se esconde en su interior? Si eres de los que disfruta cuestionando el pasado, te prometemos que esta historia te atrapará. Te invitamos a descubrir el misterio. No creas en todo lo que te han contado. Si buscas las respuestas que nadie te da, has llegado al lugar correcto. El umbral de las sombras. Bienvenidos de nuevo a El Umbral de las Sombras. Es un placer teneros aquí una vez más, en este rincón donde la lógica se tambalea y las certezas de la historia se desvanecen ante la evidencia de lo imposible. Ya sabéis que en nuestro canal nos atrevemos a cruzar la línea que separa lo aceptado de lo inexplicable, buscando los enigmas que la ortodoxia ha preferido relegar a la sombra. En una ocasión, ya exploramos juntos el misterio del pájaro de Saqqara, ese objeto egipcio que, para algunos, era mucho más que un simple juguete, tal vez el vestigio de una antigua ciencia aeronáutica. Pues bien, hoy volvemos a adentrarnos en esa misma senda, la de los artefactos que no deberían existir. Y el objeto que traemos ante vosotros es uno de los más fascinantes, y al mismo tiempo, frustrantes, de todos los denominados OPARTs. Nuestro viaje de hoy nos transporta al corazón de la antigua Mesopotamia, a una tierra de imperios caídos y leyendas enterradas. Allí, bajo el polvo milenario de lo que hoy es Irak, una excavación desenterró un humilde recipiente de arcilla. Pero su aparente sencillez ocultaba un secreto perturbador. En su interior, un cilindro de cobre y una barra de hierro. Unos objetos que, en su disposición, desafían la cronología del avance humano. Se estima que tiene cerca de 2000 años, una antigüedad que nos sitúa en un tiempo donde la electricidad era una fuerza desconocida, patrimonio exclusivo de la naturaleza. Y, sin embargo, este artefacto ha sido capaz de generar una pequeña corriente eléctrica en las réplicas modernas que se han construido. ¿Cómo es posible que una civilización tan antigua poseyera el conocimiento de la electroquímica? ¿Fue un invento propio, un descubrimiento que se perdió en la vorágine de la historia, o tal vez el vestigio de una tecnología que les fue otorgada por una fuente que aún escapa a nuestra comprensión? Hoy, en este nuevo vídeo, os invitamos a un viaje a las profundidades de un misterio que se niega a ser resuelto. Nos adentraremos en las teorías más audaces, exploraremos la ciencia detrás del enigma y analizaremos los argumentos de los que se oponen a su clasificación como OPART. Preparaos para cuestionar todo lo que sabéis sobre el pasado, porque el umbral de las sombras nos espera, una vez más, con la promesa de lo inexplorado. ¿Te atreves a cruzar con nosotros? ¿El umbral de las sombras? Hablemos de un eco lejano, un susurro de metal y arcilla que nos llega desde el corazón de la antigua Mesopotamia, un objeto que nos obliga a cuestionar la mismísima línea del tiempo que hemos trazado para la historia de la humanidad. Os hablamos de la pila de Bagdad, un artefacto que, en su aparente simplicidad, esconde un abismo de preguntas y una fascinante dualidad que oscila entre la ciencia y la leyenda. No es solo un objeto, es una encrucijada en la que se encuentran los historiadores y los soñadores, los que buscan la lógica y los que se rinden al misterio. Permitidnos guiaros a través de los velos que cubren este enigma, para que descubráis por vosotros mismos el pulso eléctrico que, tal vez, latió hace 2 milenios en el desierto iraquí. Imaginad un mundo donde las luces de las ciudades aún no existían, donde la electricidad era una fuerza desconocida, patrimonio de los dioses, manifestada en los furiosos rayos de una tormenta. Ahora, coloca en ese escenario un pequeño jarrón de arcilla. ¿Qué pensarías si te dijese que, en su interior, algunos han visto los cimientos de una tecnología que no se manifestaría de manera formal hasta 18 siglos después? Este es el corazón del misterio que rodea a la pila de Bagdad, un artefacto que, para muchos, es el epítome de lo que en el periodismo del misterio se conoce como un OPART. Un OPART no es más que un artefacto fuera de lugar, un acrónimo que resume una de las ideas más perturbadoras para la arqueología ortodoxa: la posibilidad de que, en el pasado, existieron conocimientos o tecnologías que el tiempo y las catástrofes borraron de la memoria colectiva. No se trata de simples rarezas, sino de objetos que, por su diseño, complejidad o presunta función, parecen pertenecer a una era completamente distinta a aquella en la que fueron encontrados. Son como páginas arrancadas de un libro que nunca fue escrito, fragmentos de un futuro que, de alguna manera, se infiltraron en el pasado. Ya tratamos otro caso famoso de OPART en el episodio 8 de la segunda temporada, cuando trajimos a la palestra el caso del pájaro de Saqqara.
Y la pila de Bagdad, os lo aseguramos, es una de las páginas más elocuentes de este libro. Su anacronismo es tan profundo que nos obliga a reconsiderar lo que creemos saber sobre el progreso humano. Los científicos siempre han creído que la electroquímica, la base de la electricidad, fue una invención moderna, que nació de la brillante mente de Alessandro Volta a finales del siglo XVIII. Sin embargo, este pequeño jarrón, con su cilindro de cobre y su barra de hierro, desafía esa cronología con una audacia pasmosa. No solo sugirió que los partos y los sasánidas, las antiguas civilizaciones de Mesopotamia, tenían un conocimiento rudimentario de la electricidad, sino que lo habían plasmado en un objeto físico, un conducto para una fuerza que hoy damos por sentada. Es este salto, este abismo temporal entre el artefacto y su contexto, lo que lo consagra como un genuino OPART. El relato de su descubrimiento es, en sí mismo, un capítulo de una novela de aventuras. Debemos viajar juntos al año 1936, a los polvorientos depósitos del Museo Nacional de Irak, en Bagdad. Allí, un arqueólogo alemán llamado Wilhelm König, revisando los hallazgos de una excavación, se topó con una serie de artefactos de aspecto inusual. No eran tesoros deslumbrantes, ni estatuas majestuosas, sino humildes jarrones de arcilla. Pero König, con una intuición que hoy podríamos calificar de visionaria, notó algo extraño en su diseño. Un cilindro de cobre cuidadosamente soldado y sellado con asfalto, y en su interior, una barra de hierro. En su mente, este conjunto no era un simple recipiente para pergaminos, como la mayoría habría supuesto, sino una celda galvánica, un ingenio capaz de generar una corriente eléctrica. La anatomía del misterio, si la observas con detenimiento, es fascinantemente simple. Tienes un jarrón de arcilla de unos 14 centímetros de alto, la vasija que contiene todo el conjunto. Dentro, un cilindro de cobre, una lámina de este metal enrollada para formar un tubo, que se sostiene suspendido por un tapón de betún. En el corazón de ese cilindro, una barra de hierro, el alma de la supuesta pila. El ingenio de König consistió en ver en esta combinación de materiales un potencial. El cobre y el hierro, dos metales con distinto potencial electroquímico, que al ser sumergidos en un electrolito ácido, generarían una diferencia de potencial, una tensión. La chispa que se encendería en este pequeño universo sellado sería la corriente eléctrica. Y entonces, la gran pregunta, ¿para qué podría haberse usado este increíble dispositivo? Las teorías que se han tejido a su alrededor son tan diversas como fascinantes, cada una con su propia dosis de misterio y verosimilitud. La teoría más popular, la que más verosímil nos parece, es la de la galvanoplastia. Imaginad por un momento a un artesano mesopotámico, no solo con las habilidades para trabajar el metal, sino con un conocimiento de la electroquímica. Utilizando la pila de Bagdad, quizás con una solución de vinagre o vino, podía bañar objetos de plata con una fina capa de oro, un metal que, en la antigüedad, se consideraba un regalo de los dioses. El artesano no solo embellecía una joya, sino que la dotaba de un brillo sobrenatural, un lustre que parecía sacado del mismísimo sol. Esta tecnología habría sido un secreto celosamente guardado, un poder reservado para las élites, que explicaría la razón por la que no se han encontrado más evidencias de su uso. Otra hipótesis, que roza el terreno de lo místico, es la de la electroterapia. Las sociedades antiguas, con una comprensión limitada de la medicina, a menudo atribuían la enfermedad a fuerzas oscuras. ¿Qué pasaría si un sanador, con la pila de Bagdad en la mano, tocase el cuerpo de un enfermo, transmitiéndole una pequeña descarga eléctrica? El paciente sentiría una vibración, una chispa curativa que se interpretaría como la expulsión del mal o la sanación milagrosa. La pila de Bagdad, en este escenario, se convierte en un objeto ritual, una herramienta para el chamanismo y la curación que fusionaba el incipiente conocimiento científico con la fe. Y finalmente, la teoría que más alimenta el enigma, el uso de la pila para rituales y ceremonias religiosas. En los templos, los sacerdotes tenían un dominio absoluto sobre la fe de las personas. ¿Qué pasaría si una estatua de un dios, un ídolo de metal, estuviera conectada a una de estas pilas? Cuando un fiel se acercara a tocar el objeto sagrado, sentiría una leve pero inquietante descarga. Este toque divino habría sido interpretado como una manifestación directa de la deidad, una señal de su poder que infundiría en los creyentes un temor reverencial y una devoción inquebrantable. La pila de Bagdad, entonces, no sería una herramienta de trabajo, sino un instrumento de manipulación, un truco de magia que se hacía pasar por un milagro. Pero la historia no termina aquí. Porque si bien König la imaginó y otros la replicaron con éxito, el enigma se hizo todavía más grande cuando el artefacto fue adoptado por los creyentes en la teoría de los antiguos astronautas. Para ellos, la pila de Bagdad no es solo un objeto, sino una de las piezas clave de un rompecabezas cósmico.
La premisa de esta teoría, tan atractiva para los amantes del misterio, es que la humanidad no alcanzó por sí misma los grandes hitos de la civilización. Argumentan que los conocimientos fundamentales, desde la construcción de las pirámides hasta el desarrollo de la astronomía, fueron un regalo o una enseñanza de seres extraterrestres que visitaron la Tierra en la antigüedad. La pila de Bagdad encaja perfectamente en este relato. Su existencia implica un salto cuántico en el conocimiento que no tiene una explicación gradual. No encontramos manuscritos que describan la electroquímica, ni talleres llenos de otros artefactos eléctricos. Es un objeto que aparece de la nada, sin precursores ni sucesores aparentes. Para la teoría de los antiguos astronautas, esto solo puede significar que el conocimiento no fue inventado, sino entregado. Se postula que los antiguos mesopotámicos recibieron esta tecnología de visitantes celestiales, quizás como una muestra de su poder o como una herramienta para el progreso. Pero la humanidad, siendo incapaz de comprender completamente los principios que la regían, no supo cómo preservar ese conocimiento. Es por ello que la pila de Bagdad es un conocimiento olvidado, una llama que se encendió y luego se extinguió, dejando como única evidencia este objeto de arcilla. En esta visión, la pila no es una invención humana, sino el vestigio de una intervención mucho mayor, un susurro tecnológico de una civilización alienígena que pasó por nuestro planeta y se marchó. Y la fuerza de esta idea se ve reforzada cuando se coloca la pila de Bagdad en el contexto de otros OPARTs. Para los defensores de esta teoría, el mecanismo de Anticitera, un complejo computador astronómico del siglo II a.C., no es el único artefacto fuera de lugar, pero prometemos que en breve tendremos un vídeo especial sobre este extraño objeto. Hay otros, como las enigmáticas líneas de Nazca que, según ellos, podrían ser pistas de aterrizaje, o las lámparas de Dendera en Egipto, que algunos interpretan como representaciones de bombillas eléctricas. Todos estos objetos, juntos, construyen una narrativa de una humanidad que fue guiada, no por su propia inteligencia, sino por una fuerza superior. La pila de Bagdad es, en esta visión, una de las evidencias más tangibles de esa conspiración cósmica. Sin embargo, sería deshonesto por nuestra parte dejaros con una sola versión de la historia. Porque la duda, la voz de la razón, es una fuerza igual de poderosa y su eco es fuerte. Y la pila de Bagdad, os lo aseguramos, tiene muchos detractores. Estos escépticos, la mayoría de ellos arqueólogos e historiadores, no dudan de la existencia del objeto, pero sí de su función. Sus argumentos son tan sólidos como los que defienden la teoría de la batería. Su principal punto de contención es la falta de evidencia. Si los antiguos mesopotámicos hubieran tenido una tecnología de esta naturaleza, ¿dónde están los cientos de otros artefactos que habrían sido necesarios? ¿Dónde están los alambres, los electrodos y las demás herramientas que habrían permitido a los partos utilizar esta corriente eléctrica para algo más que una simple curiosidad? La ausencia de estas pruebas en el registro arqueológico es una sombra que se cierne sobre la teoría. Además, los escépticos proponen una explicación más mundana. Argumentan que el jarrón y sus componentes podrían haber tenido una función mucho menos glamurosa. Quizás el jarrón era simplemente un contenedor para guardar pergaminos, con el cilindro de cobre actuando como un sello para proteger el contenido de la humedad. La barra de hierro, en este caso, podría haber sido una forma de sostener el pergamino o incluso un objeto votivo. Una vasija para guardar especias, o un recipiente para incienso. Un uso cotidiano que, aunque menos emocionante, para la ciencia ortodoxa, encaja mucho mejor con el contexto histórico y arqueológico del hallazgo. Y finalmente, hay un factor que es un enigma en sí mismo, la desaparición del objeto original. Durante la invasión de Irak en 2003, el Museo Nacional de Bagdad fue saqueado. Aunque algunas fuentes afirman que la pila de Bagdad fue retirada por el propio gobierno para su protección, su paradero exacto hoy en día es desconocido. Esta pérdida es un golpe fatal para la ciencia. Impide que los investigadores modernos utilicen las tecnologías de datación y análisis más avanzadas para examinar el artefacto de cerca. Sin el objeto en sí, el debate se convierte en una batalla de interpretaciones, en la que cada uno de los bandos se basa en réplicas, conjeturas y viejas fotografías. La pila de Bagdad se ha convertido en una pieza de historia que solo vive en la memoria y la especulación. Así que, aquí os dejamos con este fascinante rompecabezas. La pila de Bagdad, en toda su gloria y su misterio, es a la vez un testimonio de la curiosidad humana y un lienzo en blanco sobre el que proyectamos nuestras más profundas dudas sobre el pasado. Es un objeto que, sin importar cuál sea su verdadera función, nos enseña que la historia, tal como la conocemos, no es una línea recta, sino un laberinto de posibilidades y enigmas. Y en el centro de ese laberinto, sellada con betún y envuelta en dos metales dispares, aguarda la pila de Bagdad,
esperando a que alguien encuentre la respuesta correcta. Y así, queridos amantes del misterio, hemos recorrido juntos las arenas del tiempo, hemos sostenido en nuestras manos, si bien de forma figurada, ese humilde recipiente de arcilla que desafía la cronología de nuestra civilización. La pila de Bagdad, como habéis visto, no es solo un objeto. Es un espejo en el que se reflejan nuestras más profundas preguntas sobre el ingenio humano y la posibilidad de que el pasado no sea tan lineal y predecible como nos han enseñado. Nosotros, en el umbral de las sombras, creemos que el verdadero conocimiento no reside en las respuestas definitivas, sino en la valentía de seguir preguntando. Quizás la pila fuese una batería, un faro de conocimiento que se extinguió. O tal vez, un simple jarrón para pergaminos, con su verdadera función envuelta en un manto de misterio que nosotros mismos hemos creado. La verdad, al final, reside en un espacio difuso, en esa penumbra donde la lógica se encuentra con la imaginación. Os invitamos a no quedaros con nuestra versión de la historia. Buscad, leed, cuestionad y formad vuestras propias conclusiones. Que vuestra curiosidad os lleve por el sendero de la duda, pues sólo así podréis cruzar el umbral y entender los enigmas que se ocultan en la sombra. Si este viaje os ha parecido tan fascinante como a nosotros, os animamos a uniros a nuestra comunidad. Suscribíos al canal para que no os perdáis ninguna de nuestras exploraciones. Dejadnos en los comentarios vuestras teorías y reflexiones sobre este y otros casos. Vuestra perspectiva es el motor que mueve el umbral de las sombras. Y por supuesto, activad la campana de notificaciones para que YouTube os avise cada vez que subimos un nuevo vídeo, algo que hacemos religiosamente todos los domingos a las 8, hora de Madrid. Ha sido un placer adentrarnos en este enigma con vosotros. Nos vemos en 7 días. Hasta entonces, que la curiosidad jamás os abandone. Gracias por acompañarnos por este viaje a través del umbral de las sombras. Cada domingo, a las 8, una nueva historia te estará esperando en la penumbra. Aunque, si tu curiosidad y sed por el misterio no soporta el silencio, aquí te dejamos otros 2 relatos que susurran desde las sombras para acompañarte en la espera.